¿Alguna vez has tenido un sueño en el que estabas en una casa? Tal vez estabas en tu propia casa, o no era realmente tu casa, pero en el sueño era la tuya. O incluso soñar que estás en la casa de tu infancia, la casa de tus padres, de tus abuelos, ya seas adulto o incluso niño. Hay todo tipo de combinaciones posibles y uno se pregunta, ok, ¿qué puede significar soñar con una casa? El objetivo de este video: he escrito un libro sobre este tema, sobre parábolas nocturnas. Puedes interpretar los sueños que Dios te da. Y hablo de este tema en uno de los capítulos donde hablo de los 25 simbologías que más a menudo aparecen en los sueños. Y la casa es parte de eso, pero me gustaría hacer un video al respecto, porque es una pregunta que todavía hoy le surge a personas que me descubren y que descubren mis videos sobre los sueños. Así que vamos a hacer un punto sobre esto. He soñado con una casa. ¿Qué puede significar eso? Primero me gustaría establecer una base bíblica, un fundamento bíblico. En la Antigua Alianza, la Biblia habla del templo, el templo de Dios, donde había el lugar santo, el lugar muy santo. También había, por supuesto, el atrio, y era aquí donde se hacían todo tipo de sacrificios, donde se podía encontrar a Dios. Y la Biblia dice que todas estas cosas eran la sombra de las cosas por venir, siendo la realidad Cristo. Y el apóstol Pablo nos dirá: ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo? Y así, esta imagen que tenemos en la Antigua Alianza, en el Antiguo Testamento del templo, con el atrio, el lugar santo, el lugar muy santo, era la sombra de las cosas por venir. Y hoy, nosotros somos el templo del Espíritu Santo, y nuestro cuerpo es el atrio. Nuestra alma es el lugar santo, y nuestro espíritu es el lugar muy santo. Y así como la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba en el lugar muy santo, así, el Espíritu Santo vive en nuestro espíritu y es en el lugar muy santo. Y es por eso que hablamos de nuevo nacimiento, porque nuestro espíritu estaba muerto. Y así, cortados de la relación con Dios, y cuando el Espíritu Santo viene a nuestro lugar muy santo, a nuestro espíritu, es nuestro espíritu el que vuelve a la vida. Por eso hablamos de nuevo nacimiento, y en ese momento podemos comunicarnos con Dios. Y sabemos que, por lo tanto, ese templo representaba nuestra vida. Y cuando miramos un poco, y luego ha pasado un tiempo desde que hablo de sueños, he tenido, por la gracia de Dios, he interpretado unos 100 sueños, varios cientos de sueños. Es un tema que creo que está en el top 3 de los sueños. La casa es lo que más aparece. Entonces, ¿qué puede significar eso en realidad? En realidad, soñar con una casa representa, por regla general, por supuesto, no se puede hacer un diccionario de ello como verdad, al 100%. Pero en términos generales representa una casa, representa nuestra vida. Entonces, les voy a leer lo que he escrito en mi libro. En el simbolismo y la interpretación de los sueños, he escrito que el significado más común es que la casa sugiere generalmente nuestra propia vida. Cada habitación de la casa también puede relacionarse con un mensaje simbólico o un mensaje profético. Así que escribí después: déjenme presentarles algunas interpretaciones relacionadas con las diferentes habitaciones de la casa. Antes de ver las diferentes habitaciones de una casa en un sueño, hay veces en las que podrás tener un sueño en el que estás en tu propia casa o en una casa que no es la tuya, pero sabes, en el fondo de ti, que es la tuya, o en todo caso, no tenías la impresión de que era la casa de otra persona. Así que, en términos generales, es tu casa en el sueño. Eso representa tu propia vida, lo que está sucediendo actualmente en tu vida. Si sueñas, por ejemplo, con una casa que no es la tuya, sino que es la casa de tus padres, eso puede referirse a tu vida anterior. No tu vida cuando estabas con tus padres, sino tu vida anterior, tu vida, por ejemplo, tu infancia. Lo que sucedió en tu infancia, lo que pasó cuando eras mucho más joven. Soñar con esa casa puede referirse a eso. Hay personas que me escriben diciendo: vivo en otro país, pero es raro. Tengo un sueño en el que estoy en la casa de mis padres, pero mis padres viven en otro país. Este tipo de sueño puede referirse, al final, a algo que está en lo más profundo de nosotros, algo que sucedió en nuestro pasado, algo que pasó cuando éramos más pequeños, y Dios nos está comunicando algo al respecto. ¿Está bien? Y en ese momento, está bien, puedes tener sueños, estás en la sala, estás en la cocina, estás en tu habitación.
¿Qué puede significar eso? Entonces, por parte de los sueños que he podido tener, que he podido interpretar, y las personas que han vuelto a contactarme, no lo sé, lo he hecho en este libro, he compartido lo que puede representar. Una vez más, es una caja de herramientas, es el Espíritu Santo quien decide si debo sacar de ahí o no. Pero aquí está lo que he escrito. Empecemos ya por el primero, la sala. Tienes un sueño, estás en la sala. Por supuesto, no vamos a ver la acción principal del sueño, lo que sucedió. Vamos a hablar solo de casa. Les animo a descubrir mi libro, si aún no lo han hecho. Puedes descargar los 3 primeros capítulos de este libro en mi sitio jeremypotting.com, en la descripción del video. También lo pondré en un comentario fijado. Tienes los 3 primeros capítulos, creo que son aproximadamente 80 páginas del libro. Realmente eso te va a bendecir. Está disponible en versión impresa, versión ebook, en PDF e incluso en versión de audiolibro. Tienes más de 5 horas y 15 minutos de escucha. Sobre este libro en audiolibro, entonces, la sala, ¿qué puede representar? Tienes un sueño, estás en la sala, en un sofá, estás conversando. Que la sala... He escrito que la sala se refiere a tu vida relacional. Entre paréntesis, he puesto amigo, familia. Es importante. Así que si sueñas con eso, al final sueñas con estar en una sala. Eso se refiere a tu vida relacional. Eso se refiere a esa vida, familia, amigo. Y entonces hay esta noción que hay que tener en cuenta en tu vida personal, en la categoría de relación, amigo, familia. ¿Qué puede representar el baño? El baño está relacionado en general con la purificación y la limpieza. Es un simbolismo, eso es lo que representa. Así que puede hablar, cuando hablo de limpieza, por supuesto, habla del pecado, pero no solo del pecado. Puede hablar de mentalidades erróneas, puede hablar tal vez de una mala manera de ver las cosas. De todos modos, la palabra pecado simplemente significa faltar. ¿Estás faltando? El objetivo, ¿de acuerdo? Y te estás equivocando. Y en ese momento hay que arrepentirse, hay que cambiar 180 grados tu dirección, ir en otra dirección. Y Dios a veces necesita duplicar nuestros pensamientos, el hecho de soñar, de estar en un baño, estás en medio de lavarte. Hay esta noción de purificación, ¿de acuerdo? ¿Qué representa el dormitorio en un sueño? Entonces, el dormitorio habla de intimidad. Así que, cuando hablamos de intimidad, también hablo de lo que es privado. Estás en tu habitación, estás hablando con alguien. Incluso puedes preguntarte por qué esa persona está en la habitación. Entonces, a veces hablas con tu esposo o tu esposa, pero a veces hablas con personas que no tienen nada que hacer en tu habitación. Las situaciones que ocurren en tus sueños, estás en tu habitación, eso habla de lo que es privado, de lo que es íntimo. El dormitorio también habla de descanso. Puede ser el descanso del alma, el descanso del cuerpo, el descanso de la mente. Hay esta noción de descanso, de intimidad, de lo que es privado. ¿Qué representa la cocina? Muchos agentes tienen este tipo de sueños sobre la cocina. La cocina representa un lugar de preparación de comida, lo que te nutre espiritualmente. ¿De acuerdo? Muchas personas me cuentan sueños en los que están en la cocina, al mismo tiempo están cocinando y al mismo tiempo están conversando. Incluso hay personas que sueñan que están en un restaurante, están comiendo, están conversando. Ahí es otro tema. Para los restaurantes representa otra cosa. Incluso si siempre hay esta noción de comida espiritual, ¿cómo preparas tu comida espiritual? ¿Qué te nutre espiritualmente? ¿Qué te hace crecer espiritualmente? Ahí está, en tu vida personal. Y a veces, y es ahí donde hay que componer bien las cosas. Es decir, que quizás en tu sueño puedes tener esta noción de que estás en tu cocina y luego al final abres tu armario, porque me hace pensar en sueños que he recibido, y sacas verduras para cocinar. Todas las verduras están podridas, no puedes cocinar, no puedes comer. Y luego hay esta noción donde, de hecho, para esta persona, este soñador, en realidad es lo que estás de comer en este momento, lo que te está nutriendo espiritualmente. No es bueno, no es bueno, te va a destruir, no es algo de calidad, no es algo que realmente te va a permitir estar en buena salud, espiritualmente. Entonces, hay estos recordatorios de Dios en este tipo de sueño. Disculpa, también está el comedor. El comedor evoca la comida espiritual. Entonces, ¿qué es? Entonces, la diferencia entre la cocina y el comedor. De hecho, el comedor es sentarse para comer y crecer espiritualmente. Hay esta noción de sentarse ahí. Ya no estoy preparando comida, estoy comiendo, me estoy sentando. Así que hay esa noción
El sótano, ¿qué puede representar un sótano en la casa? Refleja lo que está oculto, lo que nadie puede ver. Y entonces, cuando tienes un sueño, estás en un sótano. Díganse que es algo que nadie ve, es algo que está oculto, que está dentro de ustedes, que nadie conoce. Es su zona de sombra, diría yo. Y no es necesariamente negativo, ¿de acuerdo? Es una zona oculta, ¿de acuerdo? Entonces pregúntate qué pasa cuando estoy en el sótano en mi sueño, porque eso significa que esa cosa nadie la ve. Y es ahí donde explico en mi libro una parábola nocturna. Cómo interpretar los sueños con la acción principal, con la emoción principal, los detalles del sueño. Así que todas esas cosas las explico en el libro. Pero aquí quería hacer un video porque todavía tengo preguntas al respecto. He hablado de esto en varias ocasiones, pero no he hecho un video realmente específico sobre que soñé con una casa. El desván hace referencia al pasado, a lo que puede ser dejado de lado o incluso descuidado, como cosas almacenadas. De acuerdo. Entonces, hay personas que sueñan en un desván donde encuentran una caja dañada, luego la abren, hay un montón de cosas que suceden, encuentran muchas cosas dentro y esos sueños regresan. Me hace pensar en varias personas que han tenido este tipo de sueños. Hace referencia al pasado, a lo que ha sido dejado de lado o incluso descuidado, es decir, lo ponemos en el desván, lo olvidamos y ni siquiera sabemos que tenemos esa cosa en nuestro desván. Y entonces está esa noción, verán, los sueños funcionan a través de simbolismo público, funciona a través de... Y así es como funciona Dios. Y aquí son cosas simples, por supuesto son las bases que les estoy dando, después hay todo tipo de dinámicas, con varios detalles en nuestro sueño, así que para ustedes, a través de este libro, les doy todos los elementos necesarios para poder interpretar bien el sueño, pero aquí hay un poco de lo que es. Tengo otras cosas que pueden regresar que he podido tener. También he tenido personas que me dicen que han soñado con un garaje. ¿Qué puede representar eso? No he tenido muchos, pero aquí está lo que me gustaría compartir con ustedes. Una vez más, no tomen lo que digo como si eso significara, entonces mi sueño significa esto. Un símbolo puede representar varias cosas, pero aquí lo que les doy es, en términos generales. Aquí está lo que este tipo de símbolo puede representar. No tengo su sueño y lamentablemente hoy no puedo hacer interpretaciones de sueños. Recibo demasiado. Incluso si me dedicara a tiempo completo a hacerlo, no tendría suficiente tiempo. Recibo un montón de correos sobre este tema, ya no puedo hacerlo, y por eso hago este tipo de videos, escribo en este libro, para poder darles los recursos y las herramientas para que puedan hacerlo ustedes mismos. Mi objetivo es equiparlos y de enseñarles para que puedan ser como José y Daniel, tanto para ustedes mismos como para las personas que los rodean. Pero soñar con un garaje también representa el hecho de descansar de su trabajo o incluso de su ministerio, o de no usar sus talentos. Es un poco lo que podemos ver. Cuando interpretamos los sueños, lo que más a menudo se repite, y hay personas que también me escriben mucho sobre los baños. ¿Qué pueden representar los baños? Es una pregunta a la que no he respondido necesariamente porque nunca he tenido suficientes sueños que hablaban de eso. Tararear. Y luego también necesitaba que el Espíritu Santo me hablara sobre este tema en las interpretaciones y con un poco más de experiencia y perspectiva hoy, diría que en términos generales, cuidado, en términos generales, puede representar lo que está oculto, lo que está almacenado, o incluso puede hablar también de tiempos de oración personal. Es extraño, lo encuentro, pero es lo que más aparece en las interpretaciones de sueños que se pueden dar. Una vez más, presten atención al simbolismo de los sueños, porque hice un short sobre eso, un short de YouTube, donde explicaba que, por ejemplo, José soñó con estrellas, y las estrellas representan a su hermano y a sus medio hermanos. Y podríamos pensar, pero entonces las estrellas representan a la familia, pero el apóstol Juan, cuando va a ver la visión de Jesús sosteniendo las 7 estrellas en sus manos, no representa la familia, representa a los ángeles, a las 7 iglesias, representa a los mensajeros. Así que vemos que al final las estrellas en la palabra de Dios pueden representar varios símbolos. Por eso es importante sí entender el simbolismo público, el lenguaje profético, pero es importante sobre todo dejarse guiar por el Espíritu Santo. Se necesitan ambos. La combinación perfecta para interpretar los sueños es entender la voz de Dios y comprender el lenguaje profético. De acuerdo. Entonces,
Aquí hay un poco ya en lo que respecta a la casa. ¿Has soñado con una casa? Aquí están un poco los detalles. Lo recuerdo y les comparto un testimonio que creo puede ayudarles. Es uno de los primeros que recibí, que era un empresario. No era el primero, pero tal vez formaba parte de los 50 primeros. Un empresario que me escribe y está en su casa, pero no en su casa actual, sino en la casa donde creció, la casa de sus padres. Salvo que ahora es adulto, está en traje, corbata, como si fuera a su empresa. Y en ese momento ve que está su antiguo jefe, donde cuando era empleado, regresa a su casa, y entonces en ese momento no entiende lo que está pasando. Ese antiguo jefe corre detrás de él comienza a correr y se encierra en su habitación. Cuando era niño, y en ese momento, cierra la puerta con llave. Y entonces se dice, ¿pero qué hace él en mi casa? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ese hombre que era mi antiguo jefe cuando era empleado corre detrás de mí? Y entonces en ese momento dice, pero no me voy a esconder, no voy a tener miedo de él. Y él intenta abrir la puerta, su puerta de habitación cuando era niño, y entonces la persona detrás sostiene la puerta, su antiguo jefe sostiene la puerta y le impide salir. Y empieza a preocuparse, a asustarse, a decirse qué está pasando. Tiene miedo, ve que está como prisionero. Y en ese momento se da cuenta, piensa, sí, pero la ventana es grande, está abierta. Entonces, él vive en la planta baja. Entonces, él vivía en un edificio, de hecho, cuando era niño, se dice, bueno, en realidad solo tengo que salir. Y ahí él empieza a pasar por la ventana y a irse, y se da cuenta de que en realidad tuvo miedo por nada, y es un sueño que le preocupa muchísimo. Y ese empresario, empiezo a hablar con él, me encuentro con él. Así que no es por correo electrónico, lo encuentro. Él me comparte su sueño y yo le compartí una interpretación de ese sueño. Le dije, de hecho, lo que pasa es que ese empresario, ese jefe que era tu antiguo jefe hoy, ahora que tú eres el jefe y has creado una empresa que está en los mismos productos que él, entonces el problema es que está en tu contra. Y lo que él intenta de hacer actualmente, es que intenta encerrarte en tu pasado. Él está buscando información sobre ti para encerrarte en tu pasado. Él busca lo que pasó en tu infancia, en tu pasado, para poder encerrarte dentro, desacreditarte, asustarte. Pero no te preocupes. Dios te va a proteger. Y no, intentes debatirte. Es una falsa prisión y la ventana está bien abierta. Puedes salir cuando quieras. En lo que va a intentar hacer, va a intentar encerrarte, pero no podrá. Así que no te asustes. Eso es lo que Dios te dice. Las semanas siguieron y hablé con ese empresario. El cono me dijo, escucha, supe por mis clientes que mi antiguo jefe envía comerciales de su empresa para obtener información sobre mí, sobre cosas que he podido decir, hacer, que podrían desacreditarme, y me doy cuenta de que intenta desacreditar mi empresa, intenta desacreditar lo que hago, intenta hacer que pierda cuota de mercado desacreditándome. Es cierto que en un momento dado tuve miedo, quería hacer todo tipo de cosas para intentar recuperar todo eso, pero entendí mi sueño, tú me lo interpretaste y sé que no tengo que preocuparme. Y así, sé que no podrá encerrarme en algo que tenga que ver con mi pasado, no podrá hacerlo. No podrá encerrarme en algo que haya podido hacer en mi infancia o hace 5 años, 10 años como comercial. Siempre he sido íntegro en todo lo que he podido hacer, así que sé que no tengo que preocuparme. Gracias, muchas. Me concentro en lo que Dios me pide en mi empresa y no tengo que complicarme la vida con todas esas historias. Y hoy su empresa va muy bien y funciona, incluso muy bien. Y le agradezco a Dios por eso. Vean a Dios, vean la casa, Él en su caso representa eso. ¿Por qué les doy este detalle y este testimonio? Es para que ustedes ayuden a entender mejor cómo funcionan los sueños y cuán profundamente Dios nos advierte sobre todo tipo de cosas. Dios tema. Dios quiere hablarte. Dios quiere advertirte. Pero la Biblia es muy clara. Job 33:14 nos habla de una manera particular a través de los sueños, pero no nos damos cuenta. Te animo a que tomes en serio los sueños que Dios te da y a anotarlos, porque Dios te ama y Dios te advierte sobre todo tipo de cosas. Espero que este video te haya bendecido. Te animo a que descubras el libro Parábolas Nocturnas en mi sitio jeremypotin.com. Te va a ayudar realmente a vivir y crecer en la vida del Espíritu,
a interpretar los sueños que Dios te da. Te animo a que descubras mis otros libros que se llaman Combates Espirituales. Es mi último libro. Es para descubrir las 25 verdades más importantes sobre la lucha espiritual. Y recibo tantos testimonios de personas que viven una vida cristiana victoriosa, diciendo, mi vida cristiana es menos nebulosa, todos esos temas ya no son confusos para mí. Ahora entiendo bíblicamente la profundidad de esta realidad. Y les animo a que descubran también mi libro Tararear, Desafíos, Sanaciones. Los libros están aquí. Desafíos, Sanaciones. 21 días para tener tus primeras sanaciones que creé con mi amigo David Terry, que realmente te ayudará a ver las sanaciones, a cómo operar con el Espíritu Santo, cómo imponer las manos de manera efectiva para ver sanaciones y milagros. Espero que este video te haya bendecido. No dudes en compartirla con quienes te rodean si te ha bendecido. Y les digo hasta muy pronto para un próximo video. Adiós.